¿El audio está bien? ¿La Sí, visión doctor. del video también está bien? Sí, No hay doc. problema, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta clase con la hipertensión arterial, que es una enfermedad propiamente de los grandes vasos, en este caso de las arterias, ¿no? La vez pasada hemos tomado en cuenta ya también la hipertensión en el sistema menor, la pulmonar, que también tiene sus dificultades, sus problemas, pero esta es la que ya también empieza en la aorta, ¿no? Es el grande vaso que sale del corazón. Entonces ahí se transmite toda la poscarga que existe en todo el cuerpo y lógicamente eso hace que presente esta enfermedad. Ahora, se le ha llamado la muerte silenciosa porque muchas veces no hay ningún síntoma aparente. La persona parece estar sana completamente y de la noche a la mañana fallece con un infarto agudo de miocardio por culpa de la hipertensión. Sí, la hipertensión ha ocasionado ese desastre. Pero llega a ser así. Ha debido estar alta mucho tiempo, muchos años, pero no le ha dado ninguna molestia. Entonces, por esa razón, tenemos que tener sumo cuidado con la hipertensión. En la historia, ya en 1733, se hizo la primera medición de la presión arterial con Stephen Hals. Luego, Jules Harrison en 1833, un siglo después, construyó el primer instrumento capaz de medir la presión arterial de manera indirecta. Carl Bierloff en 1855 nos muestra ya el primer esfingomanómetro. Frederick Mahomet en 1872 describe el método de presionar la arteria radial para medir la presión arterial. Ya después estos son los que más vamos a recordar porque está aquí Rivas Rossi en 1896 que perfecciona el método para medir la presión arterial y el ruso Nikolai Krokov en 1905 ya señala los sonidos de la arteria al ser comprimida y descomprimida, ¿no? Y lógicamente Frank en 1911 a este tipo de enfermedad le llama ya hipertensión esencial, ¿no? Italiano que por primera vez llama a este cuadro una hipertensión esencial. Entonces, definimos la elevación crónica y mantenida de la presión sanguínea, sistólica, diastólica o ambas, en las arterias por encima de los valores normales. Y se trata de un problema de salud de magnitud por su prevalencia en la población, por su relación con las principales causas de mortalidad, las posibilidades que ofrece de prevención y de control, y el tratar uno de los primeros motivos de consulta de atención primaria. ¿Quién no ha debido tener entre ustedes de seguro que ya ha tenido una consulta por hipertensión? Por eso también esta hipertensión se le llama la enfermedad de lo obvio, porque inclusive ya uno que está entrando a medicina ya sabe diagnosticar hipertensión. Es obvio, ¿no? Hasta que la presión esté elevada es hipertensión. Ahora habría que conocer cuál es el valor normal de la presión del ser humano. Y lógicamente no va a ser igual en un niño, en un adolescente, de edad media, y como en un anciano. Tampoco va a ser valor normal uno que está viviendo a nivel del mar, uno que está viviendo a la mitad del camino y otro que está viviendo en la altura, ¿no? Entonces, depende de esas cositas y por eso se hace una patología muy obvia. Y todos creemos saber tomar la presión arterial. A veces no es tanto así, a veces hay problemas para tomar la presión arterial y ya empezamos a hacer un tratamiento. Lo más importante para ustedes jóvenes es esto. Tiene que estar elevada crónica y mantenida la presión sanguínea
sea sistólica, diastólica o ambas, por encima de los valores normales. Esa es lo que ustedes tienen que lograr. Y para esto ha habido bastantes condiciones, charlas, son consensos, reuniones, congresos, de todo para poder llegar a algo que ya en el mundo se conoce actualmente, ¿no? Bien, seguimos. La definición entonces de presión, no sabemos todos, esto es de física cuando estaban en cuarto medio, que era el antiguo sistema, y actualmente es sexto de secundaria, ¿no? Eh, Esto hemos aprendido, ¿no? La presión es fuerza sobre el área, ¿no? La fuerza sobre un área que determina la arteria y la fuerza que está ejerciendo la sangre sobre las arterias. Entonces, eso es lo que viene a ser en relación a la definición de presión arterial desde el punto de vista fisiológico. Entonces, la fuerza de lateral sobre las paredes de una arteria que ejerce la sangre bombeada desde el corazón es el que va a producir la presión. Por tanto, para nosotros ya no es presión igual a fuerza sobre el área, ya no. Ahora para nosotros presión arterial va a ser ya también el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Entonces, sube la resistencia, va a subir la presión arterial. Baja la resistencia, va a bajar la presión arterial. Sube el gasto cardíaco, va a subir la presión. Baja el gasto y va a bajar la presión arterial. Esto se llama relación directamente proporcional, ¿no? Porque a lo que sube, el otro también sube, ¿no? Y tengan en cuenta que el gasto volumen, es volumen. Y la resistencia es básicamente presión. Eso es lo que tenemos que entender. Por esa razón, cuando hay normalmente una persona hasta los 60 años mínimamente, ¿no? La presión está en relación a la resistencia vascular. La resistencia vascular es la que está subiendo y eso hace subir la presión arterial. El gasto cardíaco se mantiene estable, normal, ¿no? Pero cuando sobrepasan ya los 60 años hay la posibilidad de que más bien las resistencias periféricas caen. Y lo que empieza a subir es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco sube, quiere decir que está subiendo el volumen, y al subir el gasto cardíaco sube la presión arterial. Por esa razón también se dice de que cuando la sistólica está elevada, entonces es el gasto cardíaco el causante. Y cuando la diastólica está elevada, el causante es la resistencia periférica vascular. Entonces, de esa razón yo puedo tomar aquí el tratamiento, puedo ya inferir el tratamiento. Si es debido a la resistencia vascular periférica, entonces yo voy a dar medicamentos que vayan a contrarrestar esta resistencia, ¿no? Principalmente vasodilatadores, por ejemplo, ¿no? Hay N vasodilatadores que nosotros conocemos y que ahora vamos a ver también. Mientras que si es el gasto que está elevado y provocando la presión alta, entonces por ser volumen, yo voy a utilizar diuréticos, ¿no? De esa manera, el diurético me va a disminuir el volumen circulante y de esa manera voy a poder controlar la presión arterial. Entonces, figúrense cómo es necesario conocer estos aspectos de fisiología y luego para ver cómo va a funcionar la fisiopatología y pueda yo enfrentar el problema de mi paciente, ¿no? Entonces, la hipertensión es el estado patológico caracterizado por un aumento de la presión arterial por encima de valores normales. Se produce cuando la fuerza que la sangre ejerce sobre sus vasos arteriales supera una presión arterial sistólica de 140 y la diastólica supera 1 de 90, ¿no? Entonces, pues, esto es la definición de valor normal, ¿no? Todo lo que esté por debajo de 140 y 90 es normal, ¿sí?
Y a continuación, todo lo que esté por encima de 140 y sobre 90 es ya hipertensión. Si se mantiene en valores fuera de lo normal en forma constante, no variante, no que una vez se le encuentra alta, luego baja, luego nuevamente alta, nuevamente baja. Aquí algo debe estar pasando, algo que no está explicándose todavía la fisiopatología. Hay que buscar algunas otras causas para esa presentación de presión. Tampoco es necesario que empiecen tratamiento, porque el tratamiento es eterno. El tratamiento va a ser para siempre, ¿no? Entonces, darle un, título a una persona de hipertenso, ya le están indicando que esa persona tiene que tomar el medicamento hasta morir. Entonces, por esa razón, ustedes deben tener en cuenta la forma de diagnosticar bien esta enfermedad. Y por eso se hace obvio, ¿no? ¿Quién no puede tratar hipertensión? Finalmente, hasta un estudiante de medicina. Entonces, por esa razón también hay muchos problemas que vamos a empezar a encontrar. Entonces, ¿cómo medimos la presión arterial? Ahora ustedes autoexamínense. Han debido ya tomar presión arterial y les voy a mostrar yo la forma exacta de tomar la presión arterial. Este es el modelo que debemos tener nosotros para tomar la presión arterial. Esto está autorizado en todo el mundo, excepto en la Luna. No sé por qué razón, pero allá no está autorizado. Y tampoco, por supuesto, en Marte o en Júpiter, ¿no? Aquí en la Tierra está autorizado en todo lado. Sean feos, sean lindos, sean negros, sean blancos, sean petizos, sean altos, ¿no? Sean de la realeza o sean de la gente más pobre que pueda existir, lo que sea, el médico que atienda a reyes o atienda a indigentes, igualito tendría que tomar la presión arterial. Vamos a ver, se examinan y espero de que estén tomando así. Miren, las dos personas están sentadas al mismo nivel, sentadas, con los pies caídos, con los pies en el piso, es decir, haciendo bajando todo el peso que está del cuerpo, manteniendo en la silla y en los pies. Fíjense, están frente a frente, ¿sí? Están frente a frente y miren dónde está el brazalete. El brazalete está, como dice la teoría, 3 o 2 traveses de dedo encima del pliegue del codo. ¿Sí? ¿Dónde está el fonendoscopio? No está dentro del estetoscopio, del tensiómetro, ¿no? Del brazalete. No está, está por fuera, está en la parte interna del brazo, porque ahí está pasando la humeral y ahí se va a dividir en dos, se va a dividir en dos en esa región y por eso se tiene que tomar esta ubicación. Fíjense que ambos están cómodamente sentados, están frente a frente, al mismo nivel. Está todo dentro de los límites que nosotros tenemos que adquirir como parte de la presión, de la toma de presión arterial. Cuando esta persona que ha sido tomada aquí en La Paz, la presión arterial, viaja a Europa y de aquí está llevando está llevando el diagnóstico de hipertensión y está haciendo tratamiento. Esta persona llega a Europa y se hace controlar allá con un médico europeo, ¿sí? Posiblemente un médico europeo que hable castellano, porque también allá están así, ¿no? Y hay división de idiomas y todo ello, mejor que aquí. Bien, entonces, allá lo primero que este médico europeo le va a preguntar es cómo le han tomado la presión en el lugar, del lugar donde viene. Y si esta persona recuerda exactamente esta posición, le va a decir, sentada, doctor, frente al doctor que me ha tomado la presión. En ese momento, el colega europeo va a decir, está muy bien la toma.
realmente es bueno para el diagnóstico de hipertensión. Yo voy a hacer el seguimiento de su presión y vamos a ver cómo está, qué está tomando, etcétera, ya todo eso, ¿no? Pero en el momento que ella le cuente y le diga que le han tomado, qué sé yo, parada, echada, con ropa en el brazo, ¿no? Que a veces no tienen un poco de, no se tendría pudor para poder mostrar esta parte, ¿no? El pudor está para mostrar las porciones más íntimas del cuerpo, eso sí, pero no esta región, ¿no? Pero muchas personas tienen eso de que no quieren ni mostrar siquiera el pliegue del codo. Entonces, lógicamente, el médico intenta tomar la presión, porque es su obligación de tomar la presión, ¿no? Pero ahí tiene que estar su situación de médico y poder conseguir que la paciente pueda hacer las cosas que él necesita para que pueda tomar la presión. Entonces, en ese caso, el europeo le va a decir, está mal hecho su diagnóstico, no sirve, posiblemente usted no sea hipertensa. Entonces, él va a volver a hacer como si estuviera de cero y va a ser nuevamente un gasto de plata para el paciente porque allá no es tan barata la medicina como aquí, ¿no? Entonces va a resultar un desastre. ¿Por qué? Porque no ha seguido las guías internacionales de cómo se debe tomar la presión arterial, ¿no? Bien, entonces nosotros tenemos paciente, se abstendrá de fumar previamente a la toma de presión. El fumar sube la presión arterial. Él se abstendrá de tomar café porque el café sube la presión. Productos cafeinados, por ejemplo, ¿no? Algún otro tipo esos ¿qué es? Bebidas espirituosas que llaman, o aquellas bebidas que tienden a llevarse los deportistas, por ejemplo, tienen cafeína. Entonces tenemos que cuidar que no haya tomado media hora antes mínimamente para que nosotros tomemos la presión. Refrescos de cola por lo menos 30 minutos antes de la medición. No deberá tener necesidad de orinar o defecar. Eso va a subir la presión arterial. Estará tranquilo. También, si lo ponemos nervioso o está nerviosa, pues la presión se va a subir, ¿no? Y en un ambiente apropiado, ¿sí? Se efectuará después de por lo menos 5 minutos de reposo. Yo en consulta pido a mis pacientes en la Caja Nacional que estén 30 minutos antes, para que 30 minutos estén sentados, no sé, platicando con alguien o mirando o simplemente esperando, nada más. ¿Para qué? Para que la presión baje a los niveles que son normales para esa persona, porque mi consulta está en el quinto piso del 9 de abril. Algunos por querer llegar a tiempo, pues suben incluso las gradas, casi corriendo. Por lógica, pues si él de ese momento toma la presión, va a estar alta. Y no es que sea hipertenso, ¿no? Sino que lamentablemente el esfuerzo eleva la presión momentáneamente. Eso es normal, eso es fisiológico. Y después tiene que volver a su normalidad. A ese sí es. Pero hay algunos pacientes que después de hacer ejercicio no baja a lo normal, se queda hipertenso. Eso ya es patología, ¿no? Deben estar sentados con un buen soporte para la espalda, con el brazo desnudo, apoyado y flexionado a la altura del corazón. Entonces, con esto yo estoy tomando en cuenta las medidas y espero que cada uno de ustedes en su autoinspección que están haciendo, ¿no? Introspección que están haciendo, vayan viendo si realmente hacen estas cosas para tomar la presión arterial. Si las hacen, mil felicitaciones y pues están en lo correcto. Y si no, mejoren, ¿no? No hay otra que mejorar para que podamos brindar un mejor eh, eh, tratamiento, una mejor forma de llevar adelante esta enfermedad.
En la revisión clínica más detallada, la primera evaluación del paciente, la presión arterial debe ser medida en ambos brazos y ocasionalmente en el muslo. ¿Sí? Intenten hacer esto también. Más adelante les voy a mostrar qué bonito es tomar la presión de esta manera para poder llegar a diagnósticos, lógicamente, que si no se hace eso, no se toma, se deja pasar, ya está, ¿no? La toma se la realizará en posición sentada, supina, de pie y con la intención de identificar cambios posturales significativos. Dependerá de la posición. Principalmente en ancianos, nosotros tenemos que hacer cambios de posición, ¿no? Para poder ver si hay algún momento en el cual hay alguna alteración de la presión por los cambios de posición que se van a dar. Y a veces hay en los ancianos que se pueda dar este tipo de alteración. La tensión arterial, ya saben ustedes, tiene dos componentes. Sistólica, el número más alto, la tensión diastólica, el número más bajo, ¿no? La presión sistólica es la tensión que genera el corazón cuando bombea la sangre. Por eso es el gasto cardíaco, ¿no? La tensión diastólica es la presión de los vasos sanguíneos entre los latidos del corazón. Por tanto, es la resistencia vascular periférica, ¿no? La tensión se mide en milímetros de mercurio, ¿sí? Aquí está un estudio que hemos realizado en el año 1999. Hemos realizado, digo, porque yo he sido parte de este equipo y he dirigido el trabajo en el Alto y otros colegas en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, ¿no? En lo que respecta en el Alto, cuando yo ya estaba dirigiendo, hemos encontrado que en el masculino está cerca al 18% de hipertensos, ¿no? En el mundo estaba esto cercano a los 15, 16%. Y no estábamos lejos nosotros tampoco de ese estado. Y en el femenino, cerca al 12% de femenino pertenecía ya en el alto. Y en total hemos llegado casi al 14% de hipertensos, ¿sí? Pero en forma general, vean ustedes, nos pasamos el 23% en el masculino, 18% en el femenino, 20% en total. Un poco hemos sobrepasado lo que decían los estudios de otras naciones, ¿no? De otros estados como Europa y Estados Unidos principalmente. Entonces, pero tenemos nomás hipertensión, ¿no? ¿Cuáles son los factores etiopatogénicos de la hipertensión arterial? ¿No? Entonces, las causas pueden ser predisposición genética. Mi papá es hipertenso, por tanto, yo tengo la posibilidad de ser hipertenso. No voy a ser definitivamente. No es necesario de que mi papá sea hipertenso, yo soy hipertenso, sino además yo voy a hacer algunas cosas que no debería hacer por lógica, porque mi padre tuvo hipertensión, entonces yo también ya puedo tener hipertensión. Pero si me mantengo haciendo las cosas buenas, entonces no va a haber problema, no va a haber la posibilidad de que pueda hacer hipertensión, ¿no? Excesiva ingesta de sal. Lógicamente, si tengo una predisposición genética y además exagero en la sal, lógicamente estoy ya predispuesto a hacer la hipertensión. Al principio no, a los 12 años, a los 23 años, a los 33 años no, pero sí cuando llegue a asomar a los 45 años ya voy a empezar a tener el problema de la hipertensión. Y muchas veces a esa altura me voy a preguntar, ¿y por qué pero a esta edad me ha dado la hipertensión? ¿No? Por sonso, porque no has hecho las cosas debidas, ¿no? Has exagerado en la sal 20 años, ¿no? Lógico, tu pobre organismo está ya destrozado. El estrés, ¿no? El estrés de vida que nosotros podamos tener y si no podemos controlarlo nos va a provocar hipertensión arterial. El sedentarismo, la falta de ejercicio, fundamental. La obesidad, estos son yo les diría los factores mayores de riesgo de hipertensión, ¿no? El exceso de alcohol, ¿sí? Una vez que yo tenga hipertensión, me va a llevar a estas consecuencias.
puedo tener enfermedad cerebrocardiovascular, puedo tener una insuficiencia cardíaca, llegar a un infarto agudo de miocardio, va a provocarse una arteropatía periférica o a provocar una disección de aorta, que es un, um, es una emergencia vascular esto, ¿no? Es decir, es cirugía de entrada, sofacto. Esperemos que en el lugar donde haya la posibilidad de esta cirugía, ¿sí? O llegar tardíamente a una insuficiencia renal crónica. Estos son algunos de los efectos que vamos a conseguir si nosotros llegamos a hipertensión y por estas diferentes etiopatogenias que nosotros podemos encontrar. Entonces, el esfuerzo físico aumenta la presión, los cambios de temperatura aumentan la presión, las emociones fuertes aumentan la presión, el dolor aumenta la presión, el miedo aumenta la presión, las tensiones, ¿no?, psíquicas aumenta la presión, el conducir automóvil aumenta la presión, hablar en público, muchas personas tienen este problema y van a aumentar, elevar su presión porque no pueden hablar libremente en público. Discusiones enérgicas va a elevar la presión arterial. El ruido va a elevar la presión arterial. Fíjense ustedes las causas múltiples que existen de posibilidad que tienen para que no debemos cuidar nosotros, ¿no? Cuando estemos haciendo la historia clínica, tenemos que averiguar estas razones. Porque a lo mejor es un dolor orgánico profundo que lo está manteniendo ya 5 años. Y es más, él cree que está ya acostumbrado a ese dolor, ¿no? Entonces nosotros hacemos que se busque las causas de este dolor o se dé tratamiento a este dolor y la presión cae. Ya no hay hipertensión, entonces no hay necesidad de losartán o de algún otro medicamento que seguramente estaba consumiendo. El problema es conseguir cuáles son las razones por las cuales está teniendo. Ahora, justamente eso, ¿no? No hay nada de esto, todo está llanito, no existe ningún problema, entonces es primaria, idiopática. Eso ya es parte del diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces, en la anatomía nosotros vemos, por ejemplo, miren, una arteria normal, miren la arteria de hipertensión, completamente hipertrófica, con muchas fibras ya no de tejido normal, sino ya es un tejido fibroso, ¿no?, que empieza a producirse por aguantar la presión que está aquí internamente, ¿no? Y miren todo, esto es lo que va a provocar luego la alteración en los diferentes niveles, en el renal, en el cardio, en el cerebro, en el propio corazón. ¿Por qué? Porque además de eso va a empezar a efectuarse las placas ateromatosas que pueden existir y estas se van a producir mucho más en forma importante, porque además de tomar alcohol, de fumar, también debe ser de comida grasosa, ¿no? Comida tacharra que se llama, ¿no? Es decir, esa comida que es rápida, esa es la más peligrosa, la más peligrosa. Lógicamente es la más rica, ¿no? Eh, Recuerden ustedes, yo también recuerdo a mi padre cuando me venía a La Paz y me decía, hijito, eh, cuidado, las cosas ricas engordan o son inmorales. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aquí está los ricos. Los ricos se ha convertido en esta placa que paulatinamente hay esta disminución del lumen en la sangre, en las coronarias, que llamemos esta, ¿no? Además hay presión alta y hasta se está preparando para el infarto agudo de miocardio y esto está llevando a esta situación, ¿no? Bien. Entonces, por eso se llama a la aterogénesis, ¿no? Que paulatinamente, como empieza a migrar de las células espumosas, empieza a aparecer la placa y después, lógicamente, hay la acumulación dentro de este nivel, que vamos a hablar un poquito más cuando estemos hablando de síndrome que es cardiopatía isquémica la próxima semana. Entonces, ahí vamos a ver cómo se organiza esto también, ¿no?
La fisiopatología, ¿no? Puede haber un patrón hemodinámico, un factor genético y ambiental, y el sistema renina-angiotensina aldosterona, que es el más importante, ¿no? ¿No? Estos tres factores son sumamente importantes para la fisiopatología. Bien, entonces habían dicho nosotros que la tensión arterial es igual al gasto cardíaco por las resistencias periféricas. Entonces, ¿qué me va a atacar al gasto cardíaco? ¿No? El volumen de sangre, por ejemplo, el sodio, por eso es la sal. ¿No? La sal es tremendo para él, va a aumentar este volumen, ¿no? Los mineralocorticoides, la atiopectina, ¿no? O va a haber también factores cardíacos como la frecuencia cardíaca y la contractibilidad que me va a aumentar el gasto cardíaco o me va a disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, para las resistencias periféricas tenemos miles de razones, miles. Miren, por ejemplo, los factores humorales, los factores locales y los factores nerviosos. Fíjense, los factores humorales, los constrictores, por ejemplo, que vienen a ser la angiotensina 2, las catecolaminas, el tromboxano, los leucotrienos, las endotelinas, ellas me van a aumentar, van a hacer vasoconstricción, ¿no? Entonces yo tengo que atacar a esto en el tratamiento, ¿sí? Para poder disminuir esta resistencia aumentada. Ahora, los dilatadores es el contrario y por eso yo puedo utilizar en contra de estos, ¿no? Las prostaglandinas, las siminas y el óxido nítrico. Esas me van a disminuir las resistencias periféricas. Los factores locales, como las autorregulaciones iónicas, el pH y la hipoxia, va a alterar esta resistencia periférica, ¿no? Y los factores nerviosos, constrictores, los alfa-adrenérgicos, dilatadores, los beta-adrenérgicos. Entonces nosotros estamos principalmente, tenemos que tomar en cuenta estos factores que van a aumentar la resistencia periférica y estos otros que van a alterar el gasto cardíaco. Ambos pueden elevar la presión arterial. En forma independiente el gasto y la resistencia o los dos, que serían lo peor, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está mostrando este cuadro, ¿no? Y la edad en años que cómo nos va a ir sobrepasando, ¿no? Nosotros tenemos una herencia ambiental, entre 0 a 30 años va a haber una prehipertensión, todos pasamos por ello y nos quedamos ahí o pasamos al otro lado y empieza a haber aumento del gasto cardíaco, ¿sí? 30 a 40 años ya hay una hipertensión inicial porque las resistencias periféricas están elevándose, ¿sí? 50, 30 a 50 años y hay una hipertensión sostenida, o puede haber también una aterosclerosis acelerada, y entre los 40 y 60 años ya hay una hipertensión complicada, ¿sí? Complicada con los órganos diana, órganos blancos que se llaman, ¿no? Y el corazón, por ejemplo, hipertrofia, insuficiencia e infarto. La aorta, aneurismas, estenosis de aorta. El riñón, nefroesclerosis, insuficiencia. El cerebro, hemorragia, trombosis, embolias. Y un 5% de esta cantidad entre los 40 y 60 años inmediatamente se va a complicar con una fase acelerada o maligna. Esta es la más tremenda porque esta realmente es la que va a matar al paciente, ¿no? Pero propiamente la hipertensión lo va a matar al paciente, pero eso sucede de 1 al 5% de todo lo que puede haber. Los demás van a quedar con alteraciones de todo lo que es el ataque al órgano blanco. Entonces, dice que nosotros procedemos del mono, hemos empezado a hacer cambios, y miren el último cambio que hemos logrado hacer, ¿no? Gracias a la tecnología. Ya no hacemos ejercicio, tenemos el control en nuestras manos, ya ni nos levantamos de cama para cambiar de canal como antes se hacía. Ahora ya directamente se puede hacer con el dedo, ¿no? Y la Coca-Cola famosa que está pues al lado siempre de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, lógicamente es el transcurso de vida que nosotros hacemos. La clasificación, la hipertensión puede clasificarse de tres maneras distintas: por el nivel de la lectura de la presión arterial, por la etiología de la hipertensión o por la importancia de las lesiones orgánicas y por su estabilidad en el tiempo. ¿Es estable o lábil? ¿Sí? Bien.
Por el nivel de la lectura, ahorita vamos a ver, ¿no? Por la etiología, primaria, secundaria, ¿sí? Por la importancia de las lesiones orgánicas con ataque órgano blanco, sin ataque órgano blanco, y por su estabilidad es ser lábil. Estas lábiles son las más terribles porque no sabemos cuándo vamos a hacer tratamiento, ¿no? Pero eso sí, es lábil a algo, ¿no? Al ejercicio, a las emociones, al algo que tenemos que nosotros cuidar y vigilar en nuestro paciente. La clasificación que estamos manejando nosotros es el informe, el séptimo consenso, informe del séptimo consenso del 2003. Este informe queda todavía vigente hasta el día de hoy, ¿no? Algunos ya están queriendo cambiar, vamos a ver. Y se clasifica. Normal, menos de 120, menos de 80 diastólica. Prehipertensión, 120 a 139, 80 a 89. Ya saben, es esto y esto. O es esto o esto. No es problema, ¿no? Bien. La hipertensión estadio 1, 140, 159 y 90, 99. Y la hipertensión estadio 2, mayor o igual a 160 y mayor o igual a 100. Ahora, viene un paciente que tiene 140, 100. No está en esta clasificación. No, ¿es estadio 1 o es estadio 2? Entonces se toma la mayor, ¿sí? Se toma la mayor y se dice que es estadio 2, ¿sí? Al revés, si viene un paciente ya también con 160, mayor a 160, pero 90, ¿no? Entonces, por un lado es estadio 1, por un otro lado es estadio 2. Nuevamente se toma el mayor. ¿Cuál es el mayor? El mayor es 160. Por tanto, la hipertensión es estadio 2. Ojo, en el examen les voy a preguntar esto, pero no quiero que me pongan grado 2 o grado 2 romano o estadio 2 romano. No, es arábico, estadio 2 arábico, estadio 1 arábico. Entonces, ahí vienen los errores, ¿no? Y muchos protestan porque les pongo mala nota, es decir, 0, ¿no? Entonces, pero no, pero es que sí, pues es igual, parece, pues es igual, ¿no? Por eso es obvio esta enfermedad. Es obvio que sea uno romano, uno arábigo, ¿qué le hace? ¿Qué importa finalmente? ¿No? Pero no es así, porque el uno romano y dos romano manejaba el consenso sexto, el sexto informe. Y el sexto informe era de 1997. Entonces, lógicamente, ya hay mucha diferencia al 2003. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, tomen en cuenta eso. En la etiología, ya saben, enfermedad multifactorial. Se desconoce la etiología específica de la hipertensión, pero se identifica factores de riesgo. No se cree que se inicia por factores ambientales más que genéticos también, ¿no? Entonces nosotros tenemos la división por el tiempo, por la etiología en la primaria, que es 90%, y en la secundaria, que es 10%. La secundaria puede ser por enfermedades renales, renovascular, feocromocitoma, aldosteronismo primario, o por uso de medicamentos, gotas nasales, anfetaminas, anticonceptivos, corticoides, drogas ilegales. Todo esto en la historia tenemos que comentarlo, ¿sí? Preguntar qué tipo de medicamentos se está consumiendo, ¿no? Y para que podamos ver si ahí está la causa de la hipertensión o no está la causa de la hipertensión. Entonces, vamos a la primaria esencial, responsable del 90% de los casos, se produce sin signos de ninguna otra enfermedad, posee naturaleza multifactorial, no tiene causa de etiologías conocidas, se conocen teorías, cambios arteriolares, alteración del tono simpático, influencia arterial, factores genéticos, existencia de factores de riesgo cardiovascular, lo más importante, ¿sí? Esto es lo que va a provocar la hipertensión finalmente, pero lógicamente pues, es la causa, no vamos a saber nunca y por eso es primaria o esencial, ¿no? La secundaria, lógicamente, afecta entre el 5 al 10% de casos, producida por estados patológicos subyacentes. Los más frecuentes son trastornos renales vasculares, alteración de la función endocrina, lesiones agudas del cerebro, enfermedades relacionadas con el embarazo.
El embarazo también va a provocar una hipertensión sistólica aislada, ¿no? Por el aumento del gasto cardíaco. Entonces ya estamos viendo esas cosas. Clasificación por la importancia de las lesiones orgánicas, ¿no? Fase 1, no se aprecia signos objetivos de alteración orgánica. Fase 2, aparecen por lo menos uno de los siguientes signos de afectación orgánica. La hipertrofia ventricular izquierda, la estrechez focal o generalizada de las arterias retinianas, la proteinuria o ligero aumento de la concentración de creatinina en el plasma o uno de ellos. Esto ya está alterando poco a poco los efectos de órgano blanco. Por tanto, ya estamos en la fase 2. Fase 3, aparecen síntomas, signos de lesiones de algún órgano por causa de la hipertensión. En su corazón, insuficiencia ventricular izquierda, porque ya estaba con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Encéfalo, hemorragia cerebelar o del tallo encefálico o encefalitis hipertensiva, ¿no? Porque ya estaba empezando a aparecer estrecheces, van a empezar a aparecer de esa naturaleza. Fondo de ojo, hemorragia, exudados retinianos con o sin edema papilar. ¿Sí? Entonces ya estaríamos en la fase 3 o la fase 2 o fase 1, que es la clasificación por la lesión de órganos diáfanos. ¿No? Umbral de la hipertensión es el nivel de la presión capaz de producir lesión. Cardiovascular, este se encuentra por encima de los 135-85 milímetros de mercurio. Por esa razón hay nuevas clasificaciones que están intentando bajar mucho más el tratamiento, ¿no? Es decir, no 140-90, sino bajar a 135-85. Es decir, sobre 135-85 sería hipertensión ya. Entonces eso están empezando a pensar algunos, ¿no? Diagnóstico. Establecer si la hipertensión es o no mantenida en el tiempo es lo primero, ¿no? Establecer si el paciente va a beneficiarse del tratamiento. Detectar la coexistencia de otras enfermedades, porque a lo mejor ahí está el problema de la hipertensión. Identificar la existencia o no de afección orgánica, sumamente importante para decir cómo se tiene que cuidar el paciente. Detectar la coexistencia de otros factores de riesgo cardiovascular y descartar la existencia de causas curables de la hipertensión. ¿Sí? Bien, anamnesis. Entre antecedentes personales, familiares, enfermedades cardiovasculares, hábito de vida, tabaco, alcohol, alimento, actividad física, profesión, estrés, tenemos que controlar, ¿no? Interferencias medicamentosas también tenemos que ver, ¿no? Bien. Los factores de riesgo son principalmente dos, ¿no? Dos no modificables y los modificables, ¿no? Entonces, tenemos nosotros, por un lado, los factores de riesgo no modificables, factores genéticos, historia familiar, sexo, edad, grupo étnico y cardiopatía preexistente. Y en los modificables tenemos obesidad, hiperdislipidemia, sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo, estrés emocional, dieta hipersódica. ¿Sí? Entre los factores no modificables, entonces cada uno de ellos vamos viendo, ¿no? Edad, dice las personas mayores a 65 años tienen mayor riesgo de presentar hipertensión sistólica. La edad de riesgo se disminuye cuando se asocia a dos o más factores de riesgo. El sexo. Los hombres tienen mayor predisposición a desarrollar que las mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia, a partir de la cual la frecuencia en ambos sexos se iguala. Esto no es así porque la naturaleza adoptó a la mujer mientras se encuentra en edad fértil con unas hormonas protectoras que son estrogénicas y ellos tienen menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, con la mujer más joven existe un especial riesgo cuando toma píldoras anticonceptivas. La raza. La hipertensión arterial se presenta de manera más frecuente y agresiva en la sangre, en la raza negra, ¿no? Siempre en la raza negra va a haber unas hipertensiones que son como de caballo, yo digo, ¿no? Porque son sumamente altas de esta raza y a veces difíciles de manejar. Herencia. La presencia de enfermedad cardiovascular en un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad antes de la sexta edad de la década de la vida y definitivamente influye en la presencia de la enfermedad cardiovascular. ¿Sí? En los factores modificables que influyen, los
comportamentales, los factores biológicos, obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus. En los factores comportamentales, al tabaquismo, alcohol, sedentarismo, nutricionales, otros, ¿no? Modificables importantes, como ¿no? Que son el tabaquismo. El tabaco es responsable de la muerte anual de más de 3 millones de personas en el mundo, ¿no? Esto está peor que el COVID, ¿no? El COVID ha llegado, creo, solamente actualmente a este cuarto dígito. Creo que ya está matando más de 4.000 personas, ¿no? Pero miren, estas son 3 millones de personas que mueren anualmente. Pero nadie se da cuenta que es otra endemia. Tabaco es responsable del 25% de enfermedades crónicas, los que tienen doble posibilidad de padecer hipertensión. El alcohol, ¿no? El consumo de una copa de alcohol aumenta la presión arterial sistólica en un milímetro de mercurio, ¿no? Está en 139, toma alcohol y ya está en 140, ya es hipertenso, ¿no? Y la presión diastólica en 0,5 milímetros de mercurio. Se ha demostrado que el consumo de alcohol diario presenta niveles de hipertensión de 6,6 milímetros de mercurio y la diastólica de 4,7 milímetros, más elevado que los que la hacen una vez por semana, independiente del consumo semanal total, ¿sí? El sedentarismo. La vida sedentaria aumenta la masa muscular, sobrepeso, aumenta el colesterol. Una persona sedentaria tiene el riesgo mayor de 20 a 50% de contraer hipertensión. Nutrición. Elevado consumo de sodio presenta en la sal y bajo consumo de potasio la asociación de la hipertensión. Entonces, todo esto pues está elevando la presión arterial. El ruido ambiental, el estrés, la altitud, la situación geográfica, la dureza de las aguas de consumo, etcétera, también van a provocar hipertensión, ¿no? Entonces, nos preguntamos en la anamnesis, ¿consume AINES? ¿Consume anticonceptivos hormonales, antidepresivos, corticosteroides, cremas o pomadas mineralocorticoides, descongestionantes nasales o eritropoyetina? Estas van a subir la presión arterial. Entonces, posiblemente es eso. Por eso está siendo presión alta. De esa manera, cuando entra alguien a mi consultorio, sale con este anuncio, ¿no? Y algunos dicen que todavía no es, dicen, ¿no? Es bueno el café, incluso ahora ya está empezando a divulgarse, dice que es bueno, e incluso para luchar contra el COVID. Entonces, lógicamente, ¿no? Hay eso, ¿no? Antes también decían cuando el cigarro, eh, esto ha empezado con las películas, y en las películas han empezado a mostrar cómo el hombre macho tenía que verse fumando su pipa, fumando su puro, fumando su cigarrillo, ¿no? El Marlboro famoso de ese entonces ha llevado a las empresas a que puedan hacer estudios de que el fumar es salud. Y hay médicos que se han metido en esto porque no tenían nada de ética, ¿no? Eh, Han debido, ¿qué tener en la cabeza? No entiendo, pero han avalado estos estudios en esa época. Estamos hablando de 1950. Y miren ustedes lo que ha ocasionado eso 30 años después. 1980 ha empezado los descalabros porque empezó a morir la gente por cáncer en los pulmones principalmente, ¿no? Y ahí ustedes tienen los ejemplos de José José, que es uno de los campeones del alcoholismo, ¿no? De Sandro, que ha sido un cantante argentino, que ha sido capo para el cigarrillo. Inclusive él ha pedido que filmen su muerte para que todos aquellos que fuman no lo hagan. Miren, al final de los finales, logró hacer eso también ese personaje. Pero es así. Entonces yo les digo, no té, no café, no fumar, no beber, poca sal, cero grasas, caminar diariamente 10 cuadras de ida y vuelta a la casa y controlar su peso. Así se salen con estas indicaciones, tenga o no tenga presión alta el paciente. ¿Por qué?
porque dice que guerra avisada no mata moros. Y el que escuche, que pueda hacerlo y lo va a hacer bien, entonces va a tener buenos años. Si no, lamentablemente va a seguir necesitando de la atención de un cardiólogo o un médico general o un médico internista o un ginecobstetra, porque todos pueden tratar hipertensión. Todos pueden diagnosticar hipertensión, por eso es obvio. Obvio es que tiene presión alta, ¿no? ¿Esto por qué viene? Viene porque aquí me han enseñado de que la reducción de peso, miren ustedes, la reducción de peso, 5 a 10 milímetros de mercurio cada 10 kilos de reducción de peso. Esto está en el séptimo informe. Así que si lo tienen, no sé si alguien he dado la tarea para que pueda conseguir, o bien yo les he mandado, creo, no sé, ahorita estoy medio mal sobre lo que estamos, sobre lo que tenemos. Entonces, pero vayan y busquen. Y ahí están estas citas, 23, 24, son números que llevan a la bibliografía. Y revisen si desean ustedes, que siempre de verdad es esto, ¿no? Pero dice que reduce de 5 a 20 milímetros de mercurio, 10 kilos de peso de reducción, ¿sí? Lo más interesante es aquí en la sal, miren ustedes. La sal, si yo reduzco la sal a no más de 100 milimoles día, quiere decir 2,4 gramos o 6 de cloruro de sodio. ¿Qué quiere decir? La mitad de lo que se consumía. Si tu mamita hace la comida con una cucharilla de sal, ahora dile que haga con la mitad. Con solamente eso, baja 2 a 8 milímetros de mercurio. Bajas el consumo de sal, baja tu presión. Tu presión estaba en 142. Baja 2 y hasta en 140. Pero si bajara 8, ya estás normal. ¿Sí? La actividad física, el hacer ejercicio, el caminar. Miren, aquí dice el caminar rápido, al menos 30 minutos casi todos los días de la semana. ¿Sí? 4 a 9 milímetros de mercurio. Y aquí están sus citas que han hecho los estudios. ¿Sí? La dieta tipo DASH. Esta tipo DASH es una dieta mediterránea, también le llaman. Porque allá en Judea, principalmente, no hay hipertensión. ¿Y por qué no hay hipertensión? Porque los judíos no tienen hipertensión, porque ellos hacen este tipo de dieta, ¿sí? Consumo rico de frutas y vegetales y pocas grasas diarias, saturadas y totales, ¿sí? 8 a 14 milímetros de mercurio en sus presiones. Va a bajar. ¿Qué tal? La actividad física, hacer ejercicio, hemos dicho de que aumenta la presión, ¿no ve? Evidentemente, es un ejercicio y la física, lo fisiológico indica que va a tener que elevar la presión porque así va a soportar el cuerpo, ¿no? Pero eso después de terminar el ejercicio va a bajar la presión y al bajar hace esto, 4 a 9 milímetros de mercurio, ¿sí? La moderación de alcohol, aquí está lo que sería en contra de lo que yo digo, ¿no? Cero alcohol, yo digo, ¿sí? Pero es que aquí está limitar, ¿sí? Dice no más de 2 copas al día en varones y no más de una copa en mujeres. Difícil para la gente entender esto, ¿no? De 2 se pasa a 4, a 6, a 8, a 10, ya está empezando a gatear. Entonces es difícil hacer eso. Entonces mejor es decir cero. Yo lo hago así, total. Luego me viene con la presión y le dije, yo sigue bebiendo. Ah, pero un vasito, nada, ¿ve? Ahí está la razón de su hipertensión, ¿no? Yo le digo después, figúrese que usted debe tener un angelito aparte, porque le está cuidando de que no haga un accidente vascular cerebral. Pero si haría, ya no vendría solo, lo tendrían que traer en andas. ¿Usted entra al baño solo? Le digo, sí. Y por supuesto que se limpia solo. Sí.
Entonces, si le da accidente vascular, no va a entrar solo, alguien lo va a llevar y no se va a poder limpiar, le van a tener que limpiar. Entonces empiezan medio que asustados, posiblemente se eleva la presión también, ¿no? Pero hay que hacer, lamentablemente hay que hacerlo. De esa manera entienden algunos recién cómo está el peligro de, "Ah, es una copita nada más". Y pues ahí puede estar la diferencia en un accidente vascular cerebral o no. Entonces, pues tengan sumo cuidado y vean esto y lean los artículos que están en relación a estas cosas. El control de la hipertensión arterial requiere además modificación de factores mayores de riesgo. ¿Cuáles son los factores mayores de riesgo? La dislipidemia, la diabetes, la obesidad, el cigarrillo y el sedentarismo. ¿Qué quiere decir mayores? Mayores quiere decir que esto per se ya son enfermedad. Entonces, mucho cuidado con esto que tengamos. Vayan viendo ustedes también lo que tienen, ¿no? Lo que no tienen. Entonces, vayan viendo y porque se les va a ver a ustedes y es como que, caramba, ¿no? Te huelan a tabaco y tú le digas, no fume. Y te va a mirar y te va a decir, ¿y tú? ¿Y tú qué? ¿No? Entonces, el ejemplo hace mucho, entonces tienen que dar ese ejemplo para poder ver que se controlen estas cosas, ¿no? El cuadro clínico, la ansiedad, la cefalea, no sé si tengo tiempo todavía, ¿tengo? Por ahí estás, Yahara. Sí, Doc. Ya, En entonces, 9:13 falta. ya, entonces la ansiedad, la cefalea, ¿no? La fatiga, los mareos al levantarse, ¿no? Estos son cuadro clínico de posible hipertensión. Los vómitos, ¿no? La hemorragia nasal, lo más importante, que chillan y ahí sí vienen rápido al doctor, ¿no? La confusión, no saben si es atrás, adelante, abajo. Dolor en el pecho, dolor en el pecho. A la exploración física, tengo que ir yo a ver peso talla, tengo que ver la determinación correcta de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, el fondo de ojo, ¿no? Examen de cuello, pulsos, tiroides, tengo que tener, ¿no? Eh, Conmigo recuerdan las que estaban presentes para hacer estas pruebas, han tenido que hacer en un pacientito, ¿no? Cuando estaba en la práctica. Y lógicamente es para esto, ¿no? Para esto es pero yo, ¿qué voy a hacer con eso? Ahora miren el beneficio que ustedes tienen para poder hacer y cumplir con este estudio, ¿no? Al examen físico, el síndrome de Cushing, por ejemplo, la neurofibromatosis, el feocromocitoma, es terrible esta enfermedad. Soplo abdominal, hipertensión renovascular. Soplo cardíaco, coartación de aorta, ¿no? Soplo carotidio. Entonces tenemos que nosotros ver y hacer esto en el examen físico. Datos de cardiomegalia tenemos que buscar, hoy datos de insuficiencia cardíaca, arritmias, fondo de ojo, el 78% está en el grado 1 y en el grado 2. Entonces, miren ustedes que hay que hacer fondo de ojo, intenten hacerlo, háganlo, busquen la manera. No cuesta caro ahora para hacer examen de fondo de ojo. No, 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 eso ya no es caro como antes lo era. Ahora ya es más asequible, ya pueden conseguir. Entonces háganlo, cúmplanlo para poder ver y beneficiar a sus pacientes. Pulsos periféricos, ¿no? Es lo que decíamos, tomar en los 4 miembros inferiores mínimamente, ¿no? En los 4 miembros, superior e inferior. Los exámenes que debemos hacer básicos, hemograma, creatinina, glicemia, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, potasemia, calcemia, uricemia, proteinuria, sedimento para buscar microalbuminuria, ¿no? Electro o ecocardiografía, exploración del fondo de ojo, tenemos que hacerlo. Son estudios esenciales para el hipertenso. Estudios especiales para el diagnóstico de hipertensiones secundarias. Si sospechamos de básculo renal, hacer un renograma isotópico, una ortografía, actividad renina plasmática periférica, ¿no? Si estamos pensando en feocromocitoma, catecolaminas, metalonefrinas en orina, catecolaminas en plasma, ortografía, gammagrafía, aldosteronismo primario, actividad renina, aldosterona en plasma, gammagrafía con yodo marcado al colesterol, ¿no? O venografías y infinidad de estudios que se tienen que hacer, ¿no?
En la exploración complementaria, el electrocardiograma, los rayos X y el ecocardiograma, ¿no? El electro, nosotros buscamos esto, la sobrecarga sistólica en ventrículo izquierdo. Miren ustedes, está en 5, 6, incluso 4 y 3, ¿no? Pero también está en 1, también está en L, ¿sí? Entonces, todas las caras que miran, los vectores que están mirando la cara ventricular izquierda son las que están alterándose. Aquí hay una hipertensión que está causando hipertrofia del ventrículo izquierdo con sobrecarga sistólica, ¿no? Eh, tenemos nosotros los índices que nosotros hemos visto en práctica, ¿no? Donde nosotros vemos cómo está la hipertrofia de este ventrículo izquierdo con el índice de Sokolov-Lyer, el índice de Lewis, el voltaje de Cornell, el producto de Cornell o la puntuación de Zomilles test. Si todos ellos están, marca ya definitivamente hipertrofia, y si no, entonces lógicamente la puntuación de Zomilles test te va a decir si es o no es posible que encuentres tú una hipertrofia, ¿no? En los rayos X, el crecimiento de la punta, miren, está hundiéndose la punta aquí, pero está romita. Entonces el ventrículo izquierdo está crecido y está empezando a haber congestión pulmonar, ¿no? En la ecocardiografía, donde muestra cómo está el septum en relación a la pared libre. Miren ustedes, esto es el doble del septum. Entonces ya hay una hipertrofia aquí a nivel de la pared libre del ventrículo. Y eso está haciendo de que crezca, miren aquí la masa, ¿sí? También un poco desarrollado el septum. Entonces está habiendo hipertrofia, ¿no? Indicaciones de mapa: sospecha de hipertensión pseudo-resistente, respuesta inadecuada al tratamiento sin evidencia de órgano, ataque órgano blanco, sospecha de hipertensión enmascarada, presión arterial límite con lesión órgano blanco, alto riesgo cardiovascular, antecedente de enfermedad cardiovascular, falta de regresión o progresión del ataque órgano blanco, efectos cardiovasculares con aparente respuesta favorable al tratamiento antihipertensivo, ¿no? Indicaciones del mapa: sospecha de hipertensión del guardapolvo blanco o del mandil blanco, sospecha de hipertensión oculta, diagnóstico de hipertensión en pacientes con valores de presión arterial limítrofes, variabilidad en los valores de presión en el consultorio y en diferentes consultas, discrepancia entre mediciones realizadas en consultorio y el domicilio, síntomas sugestivos de hipotensión arterial en ancianos o diabéticos. Por eso les decía que en estos hay que tomar en dos posiciones, ¿no?, mínimas: echado y parado o sentado. Entonces ahí vamos a ver esta alteración. Disfunción autonómica, no hipertensión paroxística, evaluación de la presión arterial nocturna, que es la más importante esto para el mapa, ¿no? Progresión y no regresión de la lesión de órgano blanco a pesar de un aparente control de la presión arterial, estudio de una hipertensión refractaria, en embarazadas con presión elevada en el consultorio, ¿no? Entonces, ventajas que tiene y limitaciones que tiene el mapa. Las ventajas: se confirma el diagnóstico de hipertensión, verifica el control de la hipertensión, evalúa la presión nocturna y el ritmo circadiano, evalúa la presión ambulatoria y su variabilidad, mejora la reproductibilidad, mejora la predicción del riesgo cardiovascular y evita el sesgo del observador. Pero las limitaciones que hay, las mediciones son intermitentes, en periodo limitado de 24 horas, baja aceptación, el costo, bueno, eso hace que se limite este estudio, ¿no? El AMPA es la medición ambulatoria, pero no como el otro, que es el monitoreo ambulatorio. Este es el monitoreo domiciliario. Entonces, permite evaluar los efectos del tratamiento en el tiempo. Las mediciones no están afectadas por las reacciones de alarma. Mejora la reproductibilidad, mejora la predicción del riesgo cardiovascular, evita sesgo del observador, mejora la adherencia, mejora la tasa de control de hipertensión, permite mediciones durante días y varios días, semanas y meses. Pero las desventajas es que necesita un corto entrenamiento del paciente, mediciones pueden estar erradas, posible uso de equipos no validados, cambios de tratamiento sin indicación del médico, fuentes de ansiedad
y no puede evaluarse la presión arterial nocturna porque, bueno, está dormido. Entonces, ese es ¿no? Los dos tipos de monitoreo que nosotros podemos hacer. El fondo de ojo, miren ustedes, Doc, ¿no? ¿Sí? Doc, queda 10 minutos. Ya. Entonces, el fondo de ojo, estadio 1, ¿no? Estadio 2 ya marcada esclerosis de las arteriolas. Estadio 3 ya ahí empieza a haber hemorragias, ¿no? Y en el estadio 4 se asocia todo más la papila, que en este caso ya está con edema de papila. Esto se puede ver en el fondo de ojo. 3 oportunidades de diagnóstico en la hipertensión arterial. Es asintomático en la primera fase de la enfermedad, se diagnostica en forma casual en campañas o chequeos pre-trabajo. Es un hallazgo durante la consulta en la hospitalización o por otras enfermedades y presenta signos y síntomas ya característicos de la enfermedad. Pacientes que sospechas de hipertensión, inmediatamente tienes que hacerle algunos estudios, ¿no? Entonces tenemos nosotros sospecha de hipertensión o detección, medida correcta de la presión. Esta medida correcta te dice que es menos de 140/90, haces un seguimiento anual. Esta presión te dice que es mayor a 180, mayor a 110, entonces ya haces un diagnóstico de hipertensión por el alto grado de presión arterial, ¿no? Los que están borderline son los que están mayor o igual a 140/90. Preguntas, ¿hay órgano diana lesión? No, sí, entonces ya es un diagnóstico de hipertensión. No, pasas a AMPA. Haces el AMPA, que es el monitoreo domiciliario, ¿no? El domiciliario haces, y si te sale menos de 135/85 en la suma y división que vas a hacer, entonces haces seguimiento anual. Pero si es mayor a 140/90, entonces haces ya un diagnóstico de hipertensión. Pero si el AMPA sigue siendo borderline, entonces pides recién MAPA. Entonces, para ver los valores diurnos y los valores nocturnos, ¿no? Los valores diurnos están menos de 135/85, lo llevas a un seguimiento anual. Pero si es mayor a 140/90, definitivamente ya es hipertensión. Ahora, sigue siendo borderline, vuelves a repetir y reevalúas con el AMPA, ¿sí? Y vuelves a hacer lo mismo, preguntas y empiezas a bajar o ya a dar los diagnósticos o llevar a seguimiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, ¿qué más podemos mostrarles ahorita? El tratamiento, ¿no? 5 clases de familias: diuréticos, beta bloqueadores, calcio antagonistas, IECAS y ARAS. Esos son los más importantes. Pero esto quiero comentarles, y si aquí terminamos, no hay problema. Yo creo que todo está avisado. Todo lo que está con líneas discontinuas no debemos hacer. Por ejemplo, no debemos mezclar un beta bloqueador con un antagonista de la angiotensina, ¿sí? Sí podemos utilizar un beta bloqueador con un calcio antagonista, eso sí, ¿sí? Ahora, el diurético es con todos, se puede utilizar, excepto con los alfa bloqueadores, ¿sí? Se puede utilizar con beta bloqueador, se puede utilizar con un inhibidor de la angiotensina, se puede utilizar con un calcio antagonista y se puede utilizar también con un ARA2, ¿sí? Ahora, ¿quiénes llama la atención aquí? Son principalmente, hay dos que son peligrosas su combinación y que no debemos utilizarla jamás. Y si alguna vez yo veo un paciente de ustedes que me va a buscar y le voy a preguntar, ¿y qué está tomando? Y él me va a decir, estoy tomando losartán y además también enalapril, entonces pues ahí van a morir conmigo. Porque no debemos hacer nunca jamás esta combinación. Con esta combinación lo que estamos haciendo es llevarlo más rápido a insuficiencia renal al paciente. Ahora, si ustedes ven, están dispuestos a eso, pues adelante, ¿no?
No sé por qué razones podrán ser, pero no es una razón buena la que podrían tomar para poder hacer esta mezcla. Esta. Hay muchas otras que pueden utilizar, esta no. Y la otra es el alfa bloqueador con un inhibidor de la angiotensina. ¿Sí? Eso tampoco podemos hacer. No debemos hacer. ¿Sí? Entonces, pues está bien claro las cosas que esto también está en el séptimo informe. Así que tampoco no hay problema, no es secreto, no es propio mío, ¿no? Esto lo he sacado de ahí, lo he traído aquí porque me encanta y además a mí también me recuerda cada vez para poder no cometer estos errores, ¿no? Y empiezo yo a divulgarlos también, ¿sí? Entonces, por eso la angiotensina 2, vasoconstricción, hipertensión, a la zona glomerulorrenal va a provocar aldosterona, al riñón, retención hidrosalina y va a hacer excreción de sodio y agua. La angiotensina 2 también está al simpático y que va a llevar a hipertensión, también al sistema nervioso central que va a lanzar el simpático y también va a provocar sed y la abolición de la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, miren, todo esto es la acción de la angiotensina 2, por eso frenamos aquí con el losartán o el enalapril, pero no intenten con los dos porque ahí están errando en el tratamiento de este paciente. Entonces aquí vemos nosotros en el las alteraciones que presentan el uso de algunos de nuestros medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el IECA puede provocar este angioedema, ¿sí? ¿No? Es fetotóxico, no hay que dar en las embarazadas, no hay, provoca hiperpotasemia, hay que tener cuidado si ya está con insuficiencia renal, por ejemplo, es peligrosísimo, ¿no? Si hay hipotensión, pero va a ser peor, ¿no? Porque es un IECA, ¿no? Está contraindicado en insuficiencia renal, ¿sí? Y angioedema, ¿no? Angioedema que es el peligro más inminente agudo, ¿no? Este es el crónico, ¿no? Los calcio antagonistas, ¿no? Bloqueador de receptores, nifedipino, por ejemplo, cada 12 horas, amlodipino cada 24 horas, bloqueador de los receptores de la angiotensina, los ARA, ¿no? Los sartán, la alfa-metil-dopa, agonistas centrales, los canales de calcio, los efectos que puede provocar, ¿no? Dispepsia, malestar abdominal, dolor muscular, fatiga, no administrar verapamil en pacientes con enfermedad cardíaca congestiva debido a su efecto inotrópico negativo que va a provocar bradicardia, que lo vamos a poder ver en peores situaciones. Los beta bloqueadores, ¿no? Útil en temblor esencial e hipertiroidismo, que se está utilizando el propranolol, contraindicado en el asma, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad vascular periférica. Los diuréticos, ¿no? Que se tienen que utilizar. Y aquí están las patologías y las asociaciones que nosotros podemos hacer. Cuando está presente una hipertensión más angina, yo puedo dar beta bloqueadores, se puede dar calcio antagonistas, ¿sí? Cuando está en insuficiencia cardíaca y tiene hipertensión, yo puedo utilizar diuréticos, beta bloqueadores, IECAS, ARAS2, ¿no? Antiagonistas aldosterónicos, puedo utilizar. Entonces, pero no quiere decir toditos, ¿no? Porque ya están metidos aquí IECAS y ARAS. Así que no puedo unir estos dos, ¿sí? Cuando hay microalbuminuria y además hay hipertensión, entonces yo puedo utilizar un IECA o un ARA, no I, O, ¿no? Cuando hay una hipertensión sistólica aislada, están dos solamente, ¿no? Los diuréticos y los calcio antagonistas. A veces apoyan los beta bloqueadores, pero aquí todavía no está. En la siguiente época ya va a estar porque está demostrándose que hay posibilidad de utilizar, ¿no? En la diabetes con hipertensión, está un poco discutido el diurético, al menos si se está sospechando de diabetes, no hay que utilizar. Si hay diabetes, y así, ¿por qué? El diurético va a enmascarar la hiperglicemia. Al enmascarar la hiperglicemia, nos va a mostrar glicemias relativamente bajas. Por tanto, vamos a decir, ¿no? Que no tiene o está borderline algo, ¿no?
Pero por eso es que debemos nosotros ver si tiene diagnóstico o no. Mejor utilizamos un IECA o un ARA, ¿no? Enfermedad renal crónica, un IECA o un ARA, pero el IECA no, con más cuidado, ¿no? La prevención de la enfermedad cerebrovascular con diuréticos y con los IECA. Tenemos las contraindicaciones, diuréticos, la gota, por ejemplo, los beta bloqueadores, asma, EPOC, bloqueo AB. Los calcio antagonistas no tienen contraindicación, ¿no? Los calcio antagonistas como el verapamil y el diltesen, sí, el bloqueo AB de tercer grado, la insuficiencia cardíaca. La enzima convertidora de la angiotensina, embarazo, ya hemos dicho, a los que han tenido edema angineurótico, hipercalemia, estenosis bilateral de la arteria renal, coartación de aorta. Y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, embarazo, hipercalemia, todo. Los antagonistas de la aldosterona, insuficiencia renal, hipercalemia. Y aquí está otra vez, ya, pero esta vez con los estudios que están mostrando evidencia de que es bueno, ¿no? En insuficiencia cardíaca, por ejemplo, un diurético, un beta bloqueador, un IECA, un ARA, un antagonista de la aldosterona. Estos son los estudios que tienen evidencia, ¿no? Si quieren los buscan y los leen para poder tener mucho más valor de poder manejar estas enfermedades. Y cuando estamos ante una patología asociada, antes, en el sexto consenso, este eran los valores que nosotros teníamos que tener, ¿no? Por ejemplo, diabetes teníamos que bajar a menos de 130/85. Cuando estaba con nefropatía, miren, era realmente tremendo, porque teníamos que bajar a 125 menos de 175. Nunca hemos podido. Al menos personalmente yo no he podido en los pacientes. Más bien a mi descargo ha llegado el octavo consenso que sí ha modificado esto, el resto no ha modificado, ¿no? Ha modificado y ahora todos tenemos que llevar a menos de 140/90. Entonces hay más tranquilidad, más porque esta era mi pesadilla, no podía llegar. ¿Y qué hago para llegar? Ese era el problema. Pero han visto que los estudios que, aunque se lleve a esta cantidad, es igual nomás la evolución, que es dejarlo en menos de 140/90. Entonces, lógicamente, ahora este es lo que domina en todo el mundo, según el octavo consenso, ¿no? Pero no ha variado la clasificación, ¿no? Nosotros vemos de que el 87% no está con tratamiento de todos los pacientes que están teniendo hipertensión. Solamente un 13% tiene un control adecuado de hipertensión. Tenemos que tener sumo cuidado. Y esto es por lo obvio. Y además porque no presenta signos y síntomas malos al principio, ¿no? Hemos dicho que es una muerte silenciosa, ¿no? Entonces, ese es el otro problema que tiene la hipertensión. Listo, creo que, ¿qué más hay aquí? Aquí están cómo empiezan a ver, aparecer los antihipertensivos, ¿no? En el porcentaje en los diferentes años hasta el 2004. ¿No? El 2004, los que están empezando a mantenerse son, mira, los beta bloqueadores, los ARA, los calcio antagonistas, ¿sí? Los diuréticos y los inhibidores de la enzima angiotensina, ¿no? Aldosterona. Mientras tanto, otros, como los centrales, por ejemplo, han decaído completamente y no se utilizan mucho. Resistente, ¿no? Cuando no se alcanza el objetivo terapéutico, pese a instaurar modificaciones en el estilo de vida. Prescribir al menos 3 fármacos y uno de ellos tiene que ser diurético. Esta es la definición de hipertensión resistente o refractaria, ¿sí? Cuando yo tenga esto, de estar en un paciente que está con 3 medicamentos y que uno de ellos es diurético y no puedo bajar la presión arterial, 2 meses, 3 meses, sigue lo mismo, entonces estamos ante una hipertensión resistente o refractaria, ¿no? Criterios, complicaciones, manejo, atención de los órganos blancos, ¿no? ¿Quiénes son los que empeoran la presión?
la placa ateromatosa, las diferentes formas de ataque a órgano blanco. Miren este ataque a órgano blanco a los diferentes. La clasificación de citopatía, los riñones, riñón normal, riñón de enfermedad renal, ¿no? El accidente vascular cerebral, complicaciones que puedan tener, crisis hipertensivas, que es otro gran detalle que tendríamos que hacer, pero ya no hay mucho tiempo para poder hacer todo esto. Lo voy pasando poco a poco para que por lo menos cuando lo revisen, lo puedan revisar cuando estén leyendo o estén viendo nuevamente la presentación y les pueda ayudar a tomar en cuenta las cosas. Porque ahí se puede frizar y se puede leer o se puede entender las cosas que estamos pasando. Y que por el tiempo ya no hay posibilidad de poder explicarles en lo profundo, pero todo esto es la hipertensión. Quiérase, controle su presión arterial. ¿Se han tomado ustedes la presión arterial? Espero que sí, por lo menos cada 5 años un hito tienen que hacerse tomar. ¿Sí? Claro, entonces, es un consejo de conejo. ¿O será que ya me estoy queriendo dormir? Entonces, por eso ya estoy hablando de otras cosas. O sea, los doctores inferiores tratan la enfermedad florida. Los doctores buenos tratan la enfermedad antes de que ésta se haga evidente. Pero los doctores superiores previenen la enfermedad. Deseo que sean unos doctores superiores, cada uno de ustedes. Recuerden que es el asesino silencioso la hipertensión. Y muchas gracias. Bien. Acabamos, hemos reducido el número. Se han ido algunos. De modo. De esta lista que ahora tenemos 12 personas, me mandas la lista, Yahara, para Sí, que Doc. pueda darles la opción a que hagan su segundo examen. Con eso más, un poquito más aumenten y les ayuden cuando vayan al examen parcial. Muy bien. Espero que, wow, 39 ya es, ya su otra clase ya debe estar. ¿De qué tiene? Trauma. Traumato, doctor. Muy traumato, la cosa de huesos. Ya. Entonces, nos vemos rapidito. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Hasta luego, Doc. No se olvide la Cuídese. última tarea. ¿Ya? Chao, chao.